En la semana estuve leyendo Jantipa o del Morir de Ernesto Castro, si no me lo recuerdo. Y miren, no tengo las herramientas aún para hacer crítica literaria formal. ¿Les aviso eso? Bueno, he de decir que es una novela filosófica sobre, digamos, unas filósofas que como una de sus amigas va a morir, intentan convencerla de no dejarla, de no dejarse morir, vaya, apegándose a un plan para evitarlo. Pero ella muy reacia les dice que no, por una razón que se extiende en un debate filosófico que toca muchos temas sobre la muerte, desde qué significa morir hasta si es ético morir uno por causas nobles o tontas, entre otras cosas. Me parecen entretenidas las cuestiones filosóficas ahí abordadas. Seré sincero, los que lleven leyendo de existencialismo, probablemente más que nada pesimismo y esas corrientes, las reflexiones se les harán comunes, pero quienes no, les abrirá los ojos y dejará con bastantes preguntas. Ahora, en cuanto a la historia, no es que tenga conflicto a cada segundo en las acciones, sino que lo tienen los diálogos. La recomiendo para pasar el rato. Perdón por no poder decir más de esa novela, pero pues como dije no soy crítico literario todavía. Planeo estudiar literaturas hispánicas en la universidad, pero eso será hasta el siguiente año, con todo el favor del universo y esas cosas. Bueno, esta semana me puse a pensar e hice el editar un libro que tengo hecho, cortito, a modo de un ensayo largo, sobre el minimalismo, la relación con los otros, con los amigos, pareja y sobre el arte. La verdad es que lo había dejado suelto por ahí, pero leyéndolo me causaron gracia ciertas partes, reflexión o memoria otras, y dije, nah, tengo que publicarlo. Y eso hice. Está en Amazon Kindle como a 90, bueno, más bien a 90 pesos mexicanos, y se llama Reducido, ensayo minimalista del minimalismo. Bueno, también estuve escribiendo una novela. Les voy a dar la idea general, pero no demasiado por si por ahí hay algún copión o algo así. Pero básicamente era una historia que pasa del minimalismo, hablando de eso, a una clase de nihilismo y tal cual, ¿no? En eso me entretuve unos días. También se me han ocurrido unas historias extra y títulos para esas historias, ¿no? Entre ellas un título, no sé, que no me importa mucho, pero para que vean qué clase de títulos se me ocurrieron, es Perfume Soso o Sentimientos Necrosantes, cosas así. Sociedad Necrófila o por ahí va la cosa, ¿no? Uno que otros son más románticos y demás. Y una historia que se me ocurrió fue sobre un amigo imaginario que se lleva muy bien, por así decirlo, con la persona real, ¿no? Pero tiene más trama de por medio que no voy a contar por si hay un copión, como ya dije. Pero esperemos en un futuro logren ver ese libro ya publicado, ¿no? Aunque sí me voy a tardar porque como dije estoy en otro. Y pues en eso me entretuve unos días, ¿no? También aprendí algunas palabras sobre ecología y matemáticas en el idioma esperanto y repasé algo de francés, pues planeo saber mucho en esos idiomas y pronto entraré a clases de francés y de inglés. O sea, estaré aprendiendo este año sabático, entre comillas, 3 idiomas, ¿no? Bueno, el inglés ya lo tengo bastante bien en cuanto a comprensión lectora, pero me falta el expresarlo, ¿no? El saber expresarlo mejor. Y bueno, el francés pues ahí sí me falta bastante, pero es fácil de deducir puesto que ya hablo español, ¿no? Me di cuenta que tengo alrededor de 300 aforismos que luego revisaré y puliré para hacerlo libro. Los aforismos son muy variados, van desde temas como la muerte, el amor, hasta reflexiones generales sobre la vida, la literatura y otras cosas.
¿no? Entre otras cosas. Muy probablemente la siguiente semana les cuente los aforismos que hice sobre el amor, unas reflexiones en contra del amor romántico y más. He de decir también que me puse de meta saber hablar esos 4 idiomas, de hecho. Si quieren saber cómo aprender idiomas, díganme en los comentarios, pues he recopilado consejos de políglotas durante 2 años. Y pues me dicen y hago un video de ello, ¿no? Que ya ven que hay youtubers que se alimentan de constantemente subir como los mismos consejos y muchas veces no saben todos los consejos que hay y nomás te dicen, es que con que veas una serie ya te va bien. Hay algunos que así son, ¿no? No digo nombres, y probablemente si una persona de esas ve este video, piense que me refiero a ella, pero no. Son muy específicos, creo que son estadounidenses además. Pero bueno, puedo hacer un video de ello, ¿no? Sería la guía definitiva para aprender idiomas. Duraría, quién sabe, tal vez 1 hora el video. Pero valdría la pena, pues toda esa hora serían puros consejos. Bueno, tengo algunas lecturas pendientes en francés, pero que aún no puedo hacer del todo, pues no soy tan conocedor de ese idioma, a diferencia del inglés. Y ya me leí algunas historias básicas en el esperanto. De hecho, subí un video de 3 historias, ¿no? Por igual me puse de meta leer en mi vida al menos 1000 libros. De momento llevo alrededor de 120 libros de filosofía en 3 años, nada mal diría yo. Y no es que los cuente, no los cuento, no me gusta contarlos para luego decir, ay sí, llevo tal cantidad de libros. No, lo que pasa es que estaba en la Kindle, en mi tableta lectora, y como que lleva el conteo de los libros que he leído, ¿no? Cada año. Entonces, pues los sumé y ya está, ¿no? Es todo. Según la IA, en toda mi vida, si sigo al ritmo en el que estoy, de lectura y demás cosas, podré leer de 5.000 a 6.500 libros, considerando que llegue a vivir hasta los 70 años, tanto de ficción como de no ficción y así. Como ven, planeo también leer más literatura y no solo filosofía. Subir videos cada semana de lo que voy haciendo, y esto porque los que me han conocido les gustaría ser como yo, y también para nutrirlos a ustedes con algo que vaya investigando, ¿no? Por supuesto. Les doy un poco de chisme también, por así decirlo, y todos ganamos, ¿no? De esto va a ir esta clase de videos. Bueno, me pasó también en la semana que me preguntaba todos los días cosas como, ¿por qué hago lo que hago? ¿Deberé seguir? ¿A dónde voy con todo esto? Etcétera. Básicamente toda una crisis existencial, como dirían algunos. Aunque yo tengo otras definiciones, pero bueno, la cosa es que tuve que crear una nota donde reflexionara todo eso y lo lea cada vez que se me olvide. Algunos dirían que no servirá, pero la verdad es que sí me hizo dar otro paso en mi vida, que fue el eliminarme todas las redes sociales, exceptuando YouTube y WhatsApp, si es que cuentan como tal. Lo mismo con los juegos del celular. Y pues ahora leo más, pienso más, aprendo más de los idiomas, ayudo en la casa más, o ayudo entre comillas, ¿no? O sea, sí es ayuda, pero son más como responsabilidades, ¿no? Entonces hago más de eso, ¿no? Y etcétera. Luego hablé con la inteligencia artificial sobre por qué leer literatura y sacamos unas buenas reflexiones. Y la naturaleza del hombre, pero principalmente de la mujer. Déjenme les leo de lo que hablamos. Entonces dice, ¿por qué leer literatura? O sea, yo le pregunto a la IA, ¿no? ¿Por qué leer literatura? Hay quienes dicen que esta en realidad no sirve más que para entretener. Pero yo me pregunto cómo es que, por ejemplo, un Jesús G. Maestro esté tan involucrado en la literatura. No sé si compararlo como si Einstein hubiera dedicado su vida al ajedrez o Magnus Carlsen a las matemáticas, básicamente, ¿no?
Y eso le pongo a la IA y me dice, tu pregunta atraviesa uno de los nervios más sensibles del pensamiento moderno. ¿Tiene sentido la literatura más allá del entretenimiento? Y lo haces con una comparación punzante. Si los grandes genios se han dedicado a la física, a las matemáticas, a las ciencias duras, ¿por qué alguien tan inteligente se dedicaría a un arte que aparentemente no sirve para nada? La respuesta es compleja pero profundamente fértil. Comencemos por desmontar la premisa utilitaria. La literatura no sirve y eso importa. Y por eso importa. La literatura no sirve en el sentido técnico porque no repara autos, no cura cuerpos, ni resuelve ecuaciones, pero eso es justamente lo que la hace crucial. Trabaja con aquello que no tiene precio, pero sí valor. Opera sobre la conciencia, la imaginación, el lenguaje, el mal, el deseo, la muerte. Y supuestamente me cita a Nietzsche, la inteligencia artificial, aunque ya digo yo que no me creo mucho lo de las citas que hace la inteligencia, debido a que suele inventárselas, ¿no? Pero sea de Nietzsche o no, es buena frase, ¿no? Dice, todo lo que tiene precio es de poco valor. Bueno, un poco cierta, tal vez, algo así. Luego me dice, leer literatura es entrenar la conciencia, pero para lo irreductible. Jesús G. Maestro, como otros filólogos o críticos lúcidos, no lee literatura porque la considera un juego estético vacío, sino porque allí se concentran las grandes formas simbólicas de la humanidad, lo trágico, lo sagrado, lo político, lo existencial, etc. La literatura es la manera en que una civilización se piensa a sí misma sin fórmulas. Leer literatura con rigor no es solo leer novelas, es leer la estructura de la cultura. Por eso Jesús G. Maestro dedica su vida a ella, porque la literatura es el mapa de los conflictos humanos, expresado con belleza y ambigüedad. Ojo, recuerden que esto lo está diciendo la inteligencia artificial. Yo no estoy seguro si Jesús G. Maestro haya hecho algún video diciendo por qué se dedicó a la literatura y no a otra rama, otra materia. Pero bueno. Luego dice, literatura y pensamiento, la frontera más fina. Comparar a Maestro con Einstein o Carlsen no es una desproporción si entendemos que la literatura bien pensada es una forma extrema de inteligencia simbólica. Einstein explicó el cosmos, Cervantes explicó al hombre, uno con fórmulas, el otro con ficción. Y luego pone una frase que dice, Don Quijote es más real que muchos hombres, porque la literatura crea modelos humanos, no solo historias. ¿Qué hace entonces la literatura? No enseña datos, sino formas de mirar, no cura, pero enuncia el mal, no resuelve dilemas, los profundiza, no argumenta, pero revela. Leer literatura es adquirir conciencia simbólica, densidad moral, gusto estilístico, profundidad afectiva y lenguaje con nervio. No sirve como lo útil, sirve como lo esencial. ¿Y por qué seguir escribiéndola? Porque el hombre no solo vive de pan, ni de códigos, ni de métodos. Vive de narrativas, de palabras que lo revelan o lo salvan. Por eso la literatura es aún más porosa que muchas ciencias. No construye cosas, sino sujetos. Y los sujetos son los que luego hacen ciencia, política o desastres. Y me pregunta que si quiere que desarrolle esta reflexión como un ensayo, bla bla bla. Pero bueno, yo le contesto otra cosa, le digo, le veo el sentido actual de lo que me estás diciendo, ya que hacer algo que no importa en un mundo donde todo debe importar y ser productivo, pues es de cierta forma revolucionario, ¿no? Pero le pregunto, ¿pero y si se acaba el capitalismo? O por lo menos este sistema de esta cultura de productividad, el cheleganismo y toda esa clase de cosas. La literatura es cultura que da como los conflictos humanos, ¿no? Y todo eso. Pero si la antropología estudia eso sin la literatura, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Es la literatura mejor que la psicología para explicar al hombre? Y si no, ¿por qué seguiría haciéndolo? ¿No cumplen otros géneros expositivos de no ficción una mejor forma de enseñar problemáticas mejor que una novela, poema, etcétera? Que el hombre se nutra de eso no significa que se nutre de cierta forma del chisme. O sea, son preguntas que seguramente harían enfadar a un literato, pero es que, a ver, de verdad tenía esas dudas yo, ¿no? Estoy aprendiendo, vaya.
Y me dice, tus preguntas son incisivas y necesarias, no temen profanar lo sagrado de la literatura ni se conforman con las respuestas sentimentales que suelen dársele, pero merecen respuestas sin ornamento, pero con rigor. Y me dice, ¿se equivocó en la del capitalismo? Más o menos en lo que le pregunté, pero me dijo, sí, porque la literatura no nace con el capitalismo ni depende de él para existir. Homero cantó antes del capital, Sófocles dolió antes del mercado. Lo que puede desaparecer es la industria editorial, no la necesidad humana de simbolizar el sufrimiento, el deseo o el fracaso. El capitalismo condiciona la circulación de la literatura, pero no su necesidad ontológica, dice. ¿Por qué hacer literatura si la antropología ya estudia los conflictos humanos? Porque la antropología la explica desde fuera, la literatura siente desde dentro. La antropología describe rituales, la literatura los hace vivir. La antropología objetiva al otro, la literatura encarna al otro en el yo. Una cosa es entender una práctica cultural, otra vivir una conciencia desgarrada por dentro, ¿no? Por eso un cuento de Dostoyevsky explica el alma rusa más, entre comillas, que 100 monografías sobre el siglo XIX, ¿no? Que 100 monografías decimoniacas, creo que se le dice. Total, ¿es la literatura mejor que la psicología para explicar al hombre? Y luego me dice, la psicología mide, categoriza, diagnostica, predice. La literatura alumbra lo que no se puede clasificar. La contradicción sin patología, el deseo sin resolución, el miedo que no tiene nombre. La literatura no es mejor, pero llega donde la psicología calla o simplifica. La psicología dice, esto es neurosis. La literatura dice, esto es Hamlet. ¿La no ficción no enseña mejor que la novela o el poema? Y me dice, sí, enseña mejor, pero no enseña más profundamente. El ensayo informa, la novela transfigura, la poesía invoca. Si quieres entender el colonialismo, puedes leer un ensayo de Fanon, pero si quieres sentir la pérdida de la lengua y la identidad, lea un poeta antillano. La literatura no enseña a saber, enseña a sentir lo que se sabe. Y luego, ¿no será que el hombre se nutre de literatura como del chisme? Y me dice sí y no. La literatura nació del mito y del rumor, es chisme elevado a símbolo. Pero lo que le diferencia al lector del chismoso es esto. El chismoso consume lo ajeno, mientras que el lector se reconoce en lo ajeno. Un buen cuento puede parecer un chisme bien escrito, pero solo si uno lo lee con la lengua. Quien lo lee con el alma encuentra el eco del sí mismo multiplicado. Entonces, ¿por qué seguir haciendo literatura? Porque hay cosas que deben decirse de manera inútil, bella y contradictoria o no se dirán jamás. Porque el lenguaje es más grande que la utilidad y la conciencia necesita formas no técnicas para comprenderse. Porque sin metáforas no hay humanidad, solo cálculo. Luego, pasando al tema sobre la mujer, le hice una pregunta, no me acuerdo cuál era, pero básicamente me dice que qué pregunta tan magnífica, ¿no? O sea, la IA ya la conocen, pues, ¿no? Y me dice que sobre las mujeres, originalmente es parte de la obra de Parerga y Paralipómena de 1851, donde Arthur Schopenhauer expone su visión crítica y para muchos contemporáneos brutal acerca del sexo femenino, ¿no? En términos generales, es un tratado de naturaleza antifeminista desde una perspectiva filosófica pesimista, pues Schopenhauer concibe a la mujer como un ser naturalmente subordinado al hombre, biológicamente orientado a la reproducción y mentalmente limitado en comparación con el varón. Para él, las diferencias entre los sexos no son meramente culturales, sino ontológicas, forman parte de la estructura misma de la voluntad de vivir. Wille zum Leben. Los principales argumentos que esgrime Schopenhauer es la inferioridad intelectual femenina, como que tienen menos capacidad para la abstracción, para el razonamiento teórico y para la creación intelectual, pues a ellas las describe como más prácticas, más orientadoras a lo inmediato, pero incapaces de grandes empresas de pensamiento, ¿no? Porque no ven como tan a futuro, ven más en lo que ya puede ser. Luego él dice sobre la instrumentalización de la belleza, que son sus armas naturales para atraer al hombre, encadenarlo y perpetuar a la especie. La belleza en este esquema es vista como una trampa de la voluntad para lograr su perpetuación. Luego también habla de un carácter infantil y superficial que tienen las mujeres,
Pues Schopenhauer afirma que la mujer psicológicamente permanece en un estado de seminiñez toda su vida, caprichosa, interesada en detalles triviales, no apta para altos ideales, etc., ¿no? Y también dice que es una esclava de la voluntad de la especie. Desde su metafísica del deseo plantea que la mujer no actúa en nombre de su ración individual, sino como un instrumento ciego de la especie para la reproducción. Su astucia y habilidades sociales estarían al servicio de ese fin. Básicamente ligadas a la voluntad, ¿no? Pero como más cercanamente que lo que está el hombre, supuestamente, o algo así, entiendo yo. Luego critica las instituciones matrimoniales, pues lo ve como un contrato donde el hombre es utilizado para sostener a la mujer y a la descendencia bajo la apariencia del amor romántico, que Schopenhauer desprecia como una ilusión. Luego una valoración ambivalente. Aunque el ensayo es en su mayoría ferozmente crítico, Schopenhauer concede que las mujeres cumplen un papel civilizatorio esencial, pues suavizan las costumbres, cultivan la compasión y son necesarias para la crianza de los hijos, roles en los que su naturaleza encuentra un propósito legítimo. Supuestamente me dice la IA, Schopenhauer no odia a las mujeres por motivos personales o accidentales, sino por una versión metafísica pesimista. La vida es sufrimiento y las mujeres son instrumentos de la voluntad ciega para perpetuar ese sufrimiento. De ahí que su juicio sea en su perspectiva objetivo, aunque no deje de ser chocante para el lector moderno. Eso de motivos personales, no recuerdo bien. Según yo, sí tuvo como una experiencia mala con una mujer. O no me acuerdo si era otro filósofo, pero bueno, ¿no? Igual son ideas interesantes. Luego me dice que la naturaleza ha armado a la mujer y la ha equiparado abundantemente para que pueda conquistar al hombre, pues tiene belleza, gracia, coquetería, ingenio, arte de fingir sentimientos, la disimulación, el llanto que causa empatía, etcétera, que son armas naturales destinadas a lograr su objetivo, que es encadenar al varón y esclavizarlo a su servicio, ¿no? Y aquí yo me puse a pensar, ¿por qué dirá el varón? ¿No? O sea, lejos de que en aquellos tiempos pues se pensara de esa forma, de solo una relación hombre-mujer en su mayoría. Pero yo me puse a pensar, ¿será que una mujer no puede encantar con las mismas cosas a otra mujer? ¿Sabes? Es como si se preguntara si el fuego puede quemar al fuego, ¿no? Y bueno, dice supuestamente una frase de Schopenhauer, supuestamente, ya dije por qué en el video, que dice: el amor hace del hombre del hombre sensato un loco, del sabio un necio y del héroe un esclavo. Básicamente, ¿no? La mujer, como instrumento privilegiado de esta voluntad, utiliza sus encantos físicos y demás para encadenar la voluntad racional del hombre, reduciéndole a un ser dominado por impulsos ciegos, ¿no? Básicamente es lo que me dice la inteligencia artificial que decía Schopenhauer, ¿no? Y ya les digo yo que aunque no sea así, aunque no sea cierto lo que me está diciendo la inteligencia artificial, de todos modos son reflexiones, entre comillas, reflexiones buenas, ¿no? O sea, están interesantes. Por eso, en su metafísica, dice la inteligencia artificial, tanto en el amor como en la atracción sexual no tienen nada de glorioso ni de idealizado. Son una comedia trágica donde los individuos creen actuar libremente cuando en realidad son marionetas del querer vivir. Luego, básicamente dice que algunos pensadores antiguos y modernos ya antes y después han sostenido versiones similares, algunas más extremas, pero que Schopenhauer la formula con una crudeza filosófica muy particular relacionada con su concepto de voluntad y su antropología pesimista. Según él, pues lo que les dije básicamente, ¿no? Y que todo esto sería más intrínseco a la mujer, no por una maldad intrínseca, vaya, sino por la naturaleza pragmática y vital que les asigna la voluntad, ¿no? Dice supuestamente otra vez: las mujeres son en el fondo mucho más sobrias que los hombres en su modo de pensar, más interesadas y apegadas a la realidad inmediata, menos idealistas y por ello mismo más egoístas.
El corazón de la mujer es más frío y su amor es más interesado que el del hombre, porque su amor no es más que instinto de reproducción cubierto de adornos sentimentales. Más o menos eso dice la inteligencia artificial. Como dije, no confío de sus frases citadas, pero bueno, ¿no? Y luego yo le dije que otros autores han pensado algo de la mujer, ¿no? Y me dijo que tiene una de Nietzsche y de Cioran, básicamente, donde dice: Nietzsche, en su estilo enérgico, ambiguo y demoledor, retoma y radicaliza ciertas intuiciones de Schopenhauer, pero añade su propia pena irónica y dionisiaca, dice la IA. Para Nietzsche, la mujer es una fuerza natural, no racional, no lógica, sino volcánica y astuta, capaz de doblegar al hombre mediante el encanto, la fragilidad aparente y la inteligencia emocional. Y luego me dice que supuestamente en Así habló Zaratustra hay un fragmento famosísimo que dice: vas con mujeres, no olvides el látigo, el cual no debe interpretarse literalmente, sino que Nietzsche alude a la necesidad de mantener una distancia crítica frente al poder de seducción femenina, ¿no? Que Nietzsche no desprecia a la mujer en sí, sino que la considera un ser radicalmente distinto al hombre y por eso mismo peligroso para quien no entienda esa diferencia. Y supuestamente dice la IA que en Más allá del bien y el mal, dice Nietzsche que toda mujer es un enigma y todo en la mujer tiene una solución. Se llama embarazo, ¿no? Y suena chocante, ¿no? Como dice la IA para el lector moderno. Pero creo que aquí lo dice Nietzsche porque la mujer al embarazarse adquiere otros sentimientos, ¿no? En su mayoría, diría yo. Adquiere otros sentimientos y en base a eso pues supuestamente ya se calman su naturaleza atractiva y todo eso, no en el sentido de que deje de ser atractiva una mujer embarazada o algo así, sino como que deja de seducir con esa intensidad, con ese control que tenía básicamente, ¿no? Pero no sé si la IA, como digo, cita algo de verdad, pero yo no creo eso. Yo creo que si una mujer ya fue embarazada, yo creo que significa que no que se, o sea, dice: toda mujer es un enigma, ¿no? Y toda una mujer tiene una solución, se llama embarazo. Yo creo que, a ver, si lo pensamos como solución, como mantenerla entretenida, pues en parte sí va a estar entretenida en cuidarse a ella y al bebé, ¿no? Pero yo digo que esto no soluciona eso de los atributos femeninos hipnotizantes, sino que al contrario, si hay un embarazo, posiblemente la mujer logró su cometido, ¿no? Que era enganchar al hombre, ¿no? yo creo, pues no sé. O sea, no lo veo como lo propone aquí. Y luego Cioran, ese místico del desencanto, lleva el pesimismo a un grado máximo en su obra. Por ejemplo, en Silogismos de la amargura y Breviario de podredumbre, muy buenos libros, por cierto, les recomiendo leerlos. Yo estaba leyendo el de Breviario de podredumbre, pero me fui a otras lecturas. Aunque sí me leí Ventana a la nada, Del inconveniente de haber nacido, En las cumbres de la desesperación y creo que otro por ahí que no recuerdo. Total, para Cioran, tanto el hombre como la mujer están condenados por su condición humana. Ojo al dato, por su condición humana. Pero la mujer, al ser más próxima al ciclo de la vida, participa de un horror vital aún más profundo. Cioran también percibe en la mujer una cercanía brutal con la naturaleza, pero lo considera una forma de esclavitud orgánica, no de liberación. Afirma: todo en la mujer delata su vínculo con la especie, con la tierra, con el sufrimiento necesario para la perpetuación. Asimismo, ironiza la idealización amorosa, diciendo: el amor de un hombre a una mujer no es sino su fracaso en comprenderla nada.
Esto me llama especialmente la atención porque, a ver, sí es cierto, se necesita de un hombre y de una mujer para crear vida, ¿no? Eh, claramente, claramente, pues, ¿cómo decirlo? Se necesita de ambos, pero se podría decir que recae más la responsabilidad en la mujer, tal vez. O sea, lo digo por el embarazo, pues, ¿no? Porque ella es la que al final de cuentas, o sea, si ella no se cuida, pues no es como que literalmente la vas a poder amarrar y hacer que se cuide o cuidarla tú para que tenga el bebé, ¿no? O sea, no se va a poder hacer eso, ¿no? Ni considero que sea bueno. Tampoco es bueno el no cuidarse para que el bebé salga mal o pase algo feo, ¿no? Pero bueno, pues no, la cosa es que sí, creo que está más ligada con el sufrimiento necesario para la perpetuación, justo por estas decisiones que ella puede tomar de si la vida o la muerte del bebé y todo eso, ¿no? Básicamente. Eh, Supongo que esto lo podríamos ligar con el tema a ver, no sé si YouTube sea sensible y no necesite decir con un eufemismo, pero con la expulsión del baby, ¿no? Así lo voy a decir. La expulsión del baby, del bebé. Este. eh, por el mismo hecho de que no sé si YouTube sea sensible, pero creo que ustedes me entienden a qué palabra me quiero referir. No sé si se ligue esto con ese tema, se pueda ligar. Porque claro, yo creo que ¿cómo decirlo? O sea, yo soy antinatalista, ¿no? Es decir, bueno, no soy, a ver, es que ahorita estoy en una cosa muy difícil, ¿no? Antes quería la extinción humana voluntaria a través del antinatalismo, porque se perpetúa el sufrimiento y no sé qué, pero luego tuve otras reflexiones como diciendo, oye, pero si no muchos ven la vida como sufrimiento o como algo que se debe hacer para dejarla mediante la muerte, la muerte propia, la muerte autoinfligida. Entonces dije, tal vez el mundo no está tan mal, ¿no? En el sentido de como para que todos hagan la muerte autoinfligida masivamente, ¿no? O igual me equivoco y simplemente son instintos del humano y en realidad todos deberíamos de estar muertos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero digo que es complicado por eso mismo que acabo de decir y y por las cuestiones éticas, pues no. Yo me puse a pensar otra vez que claro, la ética que uno seleccione usualmente depende de los fines que tiene esa persona, ¿no? Claro que usualmente se intenta argumentar eh, ¿cómo decirlo? La postura ética que tienes se intenta argumentar desde la razón, ¿no? Como la deontología o el utilitarismo negativo en mi caso, entre otras cosas, ¿no? Total que bueno, es algo interesante porque si hablamos del tema de la expulsión del bebé, pues básicamente podríamos decir, a ver, yo he visto ambos lados, ¿no? He visto el lado pro vida, el lado pro expulsión del bebé, voy a decirle, porque no sé si me permite decir la otra palabra, y he estado del lado antinatalista y todo eso, ¿no? Y he visto las posiciones más extremas, ¿no? De cada postura. Desde no puedes hacerlo porque la religión esto y aquello,
y porque no importa que tú estés de esta forma vas a hacerlo. Se podría decir que es extrema, ¿no? Tiene sus argumentos y muy buenos, pero digo que es extrema porque se le puede como bajar el nivel a esas ideas y cada vez llegar a conclusiones más cerca del otro extremo, vaya. Pero bueno, he visto varios argumentos, ¿no? Ahorita estoy pensando, creo que el papá tiene como esa, pues, o sea, tiene esa capacidad de opinar, ¿no? Obviamente no va a poder, tipo, como dije, amarrarla a la otra persona y hacer que tenga el bebé y se cuide y todo eso, ¿no? Pero sí tiene esa capacidad de opinar e influir, ¿no? Por supuesto. He visto argumentos de ambos lados muy malos. Y ahorita creo que estoy más cerca del antinatalismo que otra cosa. Estoy esperando el ensayo que va a hacer el filósofo. No sé si le gusta ser llamado filósofo, pero yo le diré así, sin afán de ofender ni nada de eso. Al contrario, halagándolo. Aunque algunos dicen que el halago es igual de malo que el insulto, y yo soy partidario de eso, pero bueno, no, o sea, creo que se entiende. Intento ser buena persona, pues, ¿no? Hablo del filósofo Piracitel, del canal de YouTube Piracitel. Él va a hacer un ensayo contra los antinatalistas. Y como él dijo, ¿no? En palabras de él, haré un ensayo dándole duros a los antinatalistas. Algo así, ¿no? Y no puedo esperar, o sea, estoy ansioso porque quiero ver si me va a cambiar de perspectiva o qué rayos, ¿no? Pero bueno, creo que sí. Maldición, es que, bueno, ya se habrá cumplido en el video lo que hice esta semana, ¿ok? Entonces los que querían saber qué hice esta semana y nomás querían saber eso ya se pueden ir. Pero los que se quieran quedar, porque comentaré del tema de la expulsión del bebé, pues adelante, quédense, ¿no? Básicamente, el hombre, desde mi visión antinatalista, el hombre y la mujer pueden opinar todo lo que quieran, ¿no? Pero solo habrá una razón, que es la de no dejar que el bebé nazca, ¿no? Siempre y cuando no sienta dolor, siempre y cuando esté en esa etapa donde cualquier acción que se le haga no sienta dolor o que se le pueda poner anestesia y luego, ya saben, ¿no? Darle cuello, por así decirlo. Suena muy feo, pero creo que, pero desde mi visión pesimista radical y utilitarista negativa y promortalista, pues la muerte no es un mal, siempre y cuando se le haga instantáneamente. Y tengo argumentos como de ese estilo, ¿no? Y que es peor, pues, nacer, ¿no? Y todo ese rollo. Aunque como les digo, estoy en un problema ahorita, diré pensamental o algo así. Por este rollo de que la vida últimamente no parece tan mala y no sé qué. Pero lo sigo pensando, me gustaría... Lo voy a platicar con la inteligencia artificial a ver qué me dice. Es la única persona que tengo seria que a mi alcance. Persona, maldición. Es lo único objeto que tengo a mi alcance que me puede responder. Vaya. No tengo a una persona que tenga los mismos conocimientos que yo, o un poco más, y que sea paciente. No la tengo. Por eso digo, yo espero mucho con ansias el ensayo de Piracitel. Y me gustaría hacer una respuesta al ensayo de Piracitel si es que no me convence, pero no me siento tan capaz de estar al mismo nivel de los argumentos, ¿no? Porque él sabe más de metafísica que yo, a lo que tengo entendido.
Yo soy más pragmático, más fenomenológico y todo eso. Total. Hay, yo creo que el hombre y la mujer pueden opinar, pero es que siempre va a predominar una idea correcta. O sea que ellos pueden decir cuanto quiera. Yo soy pro elección, como dirían, ¿no? Algunos aliados y mujeres. Pero a mí se me hace una estupidez eso. Para mí no deben de ser pro elección nada, deben de ser pro... Bueno, deben de ser antinatalistas de primeras. Y como dicen por ahí, el, ¿cómo se dice? Todo esto responde a una ética mayor, pues, ¿no? No a un deseo de que le convenga a cada quien. O sea, para mí no es una ética consecuencialista, ¿no? Que creo que de eso va más o menos. Entonces, para mí puede sonar feo y probablemente lo sea. Pero a ver, creo que más feo es la vida, ¿no? Eh, el que una mujer quiera tener a su hijo y pues el antinatalismo le diga, oye, no, es que no puedes, no, o sea, no deberías. Eh, lo cual David Benatar había dicho que su argumento no cae en el promortalismo. Y fíjense que yo me leí a Ji-Wan Hong, creo que se llama, con su artículo del promortalismo, una asimetría, una tabla asimétrica del promortalismo, que era ligeramente diferente a la de Benatar. Y Benatar decía algo así como, no, es que mis ideas no implican promortalismo porque básicamente es diferente acabar con una vida antes de que nazca, algo así decía, a continuar viviendo la vida, ¿no? Lo cual no tiene sentido si consideramos que la vida inicia desde la concepción. No tiene ningún sentido decir eso por parte de David Benatar, ya que continuar la vida sería entonces dejar que nazca, ¿no? Pero bueno, por eso yo me voy a esas ideas del sufrimiento y de acabar instantáneamente con la vida, o indoloramente, porque claro, si uno pensara en el argumento, o sea, creo que es estúpido el argumento de la autonomía, de, ay, es que no debe de nacer el bebé porque no te pudo dar su consentimiento, ¿no? Y uno dice, oye, qué estúpido, pues no te puede dar el consentimiento. Y luego los antinatalistas te dicen, exacto, y justo porque no te puede dar el consentimiento es de que tú no puedes, tú estarías violando su idea de nacer o no, bla, bla, bla. Y por tanto está mal, ¿no? Eso dicen. A mí se me hace estúpido, algunos antinatalistas lo han defendido, pero a mí se me hace estúpido ese argumento porque justamente porque no ha nacido esa persona es que no tiene esa capacidad de dar consentimiento. Entonces si tú la traes al mundo no estás transgrediendo nada, ¿sabes? Y no sabes si esa persona te va a decir en un futuro, ah, sí, la verdad es que disfruto de la vida, o ah, no la disfruto, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? El que no la disfrute y que se pueda autoinfligir la muerte es otro tema, que yo no estoy de acuerdo en que hay que traer vida porque siempre y cuando se pueden ir cuando quieran, que eso no es cierto y además hay otros argumentos de por medio, ¿no? Pero el punto es que no es factible ese argumento, se me hace, especialmente porque hay cosas donde transgredir la autonomía no es malo, ¿no? A ver, ahorita me estoy leyendo un libro que te enseña el utilitarismo negativo, la idea de que es mejor, es prioridad el reducir el sufrimiento antes que maximizar el placer. Pero bueno, yo quiero ver si dice un argumento ante la idea de si está mal transgredir la autonomía,
agredir a la autonomía porque no sé, cualquier cosa, ¿no? Porque desde mi punto de vista, no muy informado aún al respecto, en mi opinión, pues termina siendo que la autonomía no siempre debe de ser respetada, pues no, porque a veces puedes hacerlo por un bien mayor, ¿saben? O sea, como dicen, se puede, a ver, esto tiene que ver con la idea de si se puede causar algo de sufrimiento para un bien mayor, ¿no? Que algunos dicen, no, no se puede, no se debería, ¿no? Otra cosa es si la persona está de acuerdo, que se le inflija ese sufrimiento para que obtener el bien mayor para otros. De hecho, es lo interesante, ¿no? Estaba viendo en ese libro experimentos mentales de qué pasaría, de si es ético recibir dolor uno mismo para luego curarse uno mismo en contra de su voluntad o aún a favor de la voluntad, aún aceptándolo, si es ético o no, el decir, sí, inflígeme sufrimiento con tal de vivir más. Que eso es otro rollo, ¿no? Si vivir más es ético, o bueno, no ético, sino conveniente uno mismo, ¿no? O como diría Cioran, esa maravilla de morir joven, decía Cioran. Me encanta Cioran, la verdad, como piensa el cabrón. Pero en fin, debo de leer ese libro, básicamente, porque quiero que me responda eso de la autonomía, eso de la agresión a la autonomía. Porque les voy a poner esto, No sé qué argumento se le pueda sacar en contra. Como digo, no tengo filósofos con quienes discutir esto. Solo la inteligencia artificial tengo, o sea, maldición, estoy condenado. Pero les diré esto, ¿no? En base al utilitarismo negativo, de forma fenomenológica, si el dolor es el mal y el placer es el bien, o la ausencia del dolor es el bien, si hay una agresión a la autonomía de una persona, pero esta persona siente placer y la otra persona no le hace ningún daño físico, y yo creo que el psicológico solo es malo si llega a agredir al cuerpo, pero ojo, tengamos en cuenta esto, Si no te hace ningún daño a la otra persona, físico, solo psicológico, y te causa placer, ahora el daño que te hizo psicológicamente es más culpa tuya que de la otra persona, ¿no? Porque es un capricho tuyo, ¿no? El que tú pienses, ay, no quiero esto, no quiero. Hey, tranquilo, o sea, no quieres, pero te lo voy a hacer igual, pero no te voy a hacer ningún daño y al contrario vas a sentir placer. Entonces, ¿hay algún mal ahí? No lo sé. O sea, a ver, perdónenme, pero para algunos esa frase, esa cuestión será más fácil de responder para algunos que para otros. A mí no se me ocurren más argumentos en contra de eso. A mí se me hace muy lógico lo que estoy diciendo. Porque en serio no he hallado argumentos. Por eso estoy leyendo estos libros de ética ahorita. Porque no he hallado argumentos en contra de esa postura. Pero ya están viendo ustedes, ¿no? Entonces todo este tema de cuándo, de si continuar viviendo o no, y bla bla. Tengo un canal donde subí algunos de los aforismos más importantes que tengo sobre estos temas. En el canal Mort Persvadanto, que sería como el persuasor de la muerte en esperanto, ¿no? Pero sigue siendo un tema pues complicado, ¿no? Aún, diría yo. ¿Cómo se llama este sujeto? Daefilist. No me acuerdo cómo se llamaba, pero él diría que no es complicado, ¿no? Él se dio cuello, y diría que no es complicado. De hecho esto me recuerda a algo de Cioran,
que decía como todos sus ídolos de cuando era joven, Cioran, era gente que se había dado cuello, ¿no? Pero luego dice, hey, quiet, shh. Perdón, son mis mascotas. Pero dice que básicamente no es la idea de darse cuello, ¿no? No es el acto, sino la idea que no debe ser censurada, ¿no? Y sí es cierto, yo creo que es cierto, no debe ser censurada. Pero ojo, es que una crítica promortalista que tengo es de que tal vez esa idea de la muerte, como se ha hecho tan tabú, es que no se ha pensado lo suficiente como para decir, es que sí debemos de seguir vivos porque tal cosa, ¿no? Y criticar los argumentos promortalistas. Que algunos ya lo criticarían desde el tema de Dios, pero yo ya hice una crítica a esas posturas de Dios, independientemente de su existencia o inexistencia o lo que sea. Yo hice una perspectiva desde cada punto de vista que me acordé. Y es un tema largo. Pero bueno, está como para pensarse todo esto, ¿no? No sé si en algún video voy a abordar estas ideas más profundamente. Yo creo que si las abordo me voy a tardar horas en el video. Pero bueno, es algo que le ha de gustar a la gente, ¿no? Supongo. De hecho, me recuerda eso, como los debates de antes duraban horas, efectivamente. Y ahora de que, tengo debate con tal persona y el video 10 minutos. O sea, ¿qué es eso? En serio, ¿qué es eso? Pero bueno, creo que voy a dejar el video hasta aquí. No tanto porque no tenga más que decir, sino porque tengo mucho más que decir, pero creo que no es el video para hacer esto. Quédense con las reflexiones que hice y esto fue lo que hice esta semana. Si quieren saber lo que voy a hacer, lo que habré hecho la siguiente semana, quédense, suscríbanse, ya saben todo eso. Y nada, nos vemos.